Bienvenidos al podcast TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bueno, vamos a desgranar esto con sumo cuidado, porque la cantidad de información sin procesar que tenemos hoy sobre la mesa exige, digamos, una mirada casi quirúrgica. El objetivo fundamental de nuestra exploración de hoy no es simplemente repasar titulares, Claro. sino desentrañar una pila de informes recientes, documentos judiciales desclasificados y análisis de mercado que, al cruzarlos, pintan el retrato de un mundo inmerso en una transición absolutamente radical. La misión que tenemos por delante es conectar los puntos ciegos. Eso es. Puntos entre tensiones geopolíticas que operan al límite, innovaciones tecnológicas que reescriben los fundamentos de la salud pública, escándalos institucionales que fracturan siglos de tradición y la reconfiguración del dinero mismo. Para lograrlo, mi enfoque estará en aportar el contexto histórico, la geopolítica dura y la radiografía social. Y mi función, siguiendo esa misma línea pero desde otra trinchera, será rastrear el flujo del capital. Lo verdaderamente crítico aquí es entender que detrás de cada maniobra diplomática, o crisis institucional, hay balances contables, hay reacciones sísmicas en los mercados y una reestructuración de la economía global. Me centraré en descifrar el impacto tangible que estos eventos ejercen sobre la liquidez global. Exacto. Y sobre la infraestructura de los activos digitales y las cifras macroeconómicas que dictan la viabilidad de los estados. Para quien nos escucha, el recorrido de este análisis exhaustivo abarca escenarios que, a priori, parecen desconectados. Pasaremos de un riesgo estructural de $6,6 billones que amenaza con vaciar las reservas de los bancos tradicionales. Una cifra escalofriante, por cierto. Brutal, totalmente brutal. Pasaremos de ahí al primer arresto penal de un miembro de la realeza británica en casi 400 años, hasta llegar a órdenes ejecutivas directas sobre la desclasificación de archivos extraterrestres. A simple vista, parecería que las instituciones tradicionales mantienen el control del relato. No obstante, los datos financieros y sociales que desglosaremos hoy cuentan una historia muy distinta. Una de pérdida de monopolios históricos, diría yo. Desde luego. Empecemos por el tablero geopolítico, donde los plazos se acortan peligrosamente. Es que el concepto de plazo, en los informes recientes sobre Medio Oriente, ha dejado de ser una formalidad diplomática. Ahora mismo es un indicador de volatilidad inmediata en los mercados energéticos. Precisamente. Si tomamos el pulso del poder duro en las últimas horas, los márgenes de ambigüedad han desaparecido por completo. Los partes diplomáticos revelan un ultimátum gravísimo. Se ha impuesto un plazo cerrado de apenas 10 a 15 días a Irán para alcanzar un acuerdo antes de que, y cito textualmente las comunicaciones oficiales, pasen cosas malas. Pasen cosas malas. Esa frase tiene tela. Muchísima. Esta retórica no es habitual incluso en zonas de conflicto permanente, especialmente cuando cruzamos esta información con despachos de inteligencia que indican que Israel ya está en una fase de preparación activa. Preparación ante la intervención casi segura de milicias aliadas. Exacto. Milicias como Hezbollah en el supuesto de un choque directo con Estados Unidos. Un conflicto que involucre directamente a Estados Unidos en esa región altera de inmediato las primas de riesgo del transporte marítimo y el precio del barril moro. Totalmente. Pero la reconfiguración de bloques no se detiene en Medio Oriente. Hay un movimiento tectónico ocurriendo simultáneamente en Moscú. Un movimiento que desafía frontalmente la hegemonía de las sanciones occidentales. Los informes detallan una reunión de alto nivel en la capital rusa entre el presidente Vladimir Putin, su canciller Sergei Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Fíjate en el momento elegido para esa reunión. No es casualidad. El telón de fondo de este encuentro es un rechazo categórico a las nuevas medidas punitivas impuestas por Estados Unidos. Cabe recordar que la administración estadounidense ha declarado recientemente una emergencia nacional respecto a la situación cubana. Sí, escalando la presión. Escalando con la amenaza de imponer aranceles drásticos a cualquier nación que venda petróleo a la isla. La postura de Moscú ha sido de solidaridad absoluta con La Habana, calificando la política de Estados Unidos de inaceptable.
Desde una óptica puramente analítica, estamos observando cómo las sanciones económicas, lejos de aislar, están acelerando la consolidación de bloques paralelos. Bloques que operan al margen del sistema financiero dominado por el dólar. Y en contraposición a estos conflictos territoriales y al uso de aranceles como arma diplomática, la verdadera guerra por la supremacía financiera se está librando en el ecosistema digital. Y eso es fascinante. Cuéntanos sobre eso. Mientras se debate sobre embargos petroleros, la Casa Blanca acaba de ser escenario de la tercera reunión a puerta cerrada entre el lobby de las criptomonedas y la cúpula de la banca tradicional. Hablamos de líderes del sector como Coinbase y Ripple sentados con los grandes bancos. Una reunión a puerta cerrada que, por lo que sabemos, ha sido bastante tensa, ¿no? Muy tensa. El campo de batalla legislativo tiene nombre, la Ley Clarity. El punto de fricción es si se debe permitir que las empresas emisoras de stablecoins ofrezcan recompensas o rendimientos a sus usuarios. Pero ¿hasta qué punto la banca tradicional percibe esto como una amenaza real y no como una simple, digamos, fricción regulatoria de un sector tecnológico emergente? Es una amenaza de carácter existencial para la estructura de reservas. Durante estas sesiones trascendió una proyección que directamente paralizó a los reguladores. El director ejecutivo de una de las mayores entidades bancarias de Estados Unidos calculó que si se aprueba el pago de intereses por mantener saldos inactivos en stablecoins, podríamos presenciar una fuga de capitales masiva. ¿De qué magnitud estamos hablando? De hasta 6,6 billones de dólares. Una fuga desde el sistema bancario tradicional hacia la red cripto. Para dar dimensión a esta cifra ante la audiencia, 6,6 billones de dólares representan aproximadamente un tercio del total de los depósitos comerciales en todo Estados Unidos. Madre mía, un tercio de los depósitos, eso es vaciar las arcas. Literalmente. Es una descapitalización masiva que dejaría a los bancos sin la liquidez necesaria para emitir créditos. Para intentar evitar un veto total a la ley, un asesor de la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa una solución de compromiso. La idea es permitir las recompensas, pero condicionadas exclusivamente a la ejecución de transacciones, prohibiendo el rendimiento pasivo. Es un parche, un intento de poner puertas al campo para evitar el vaciamiento de las cuentas corrientes. Y mientras la regulación intenta contener a las stablecoins, el mercado de Bitcoin parece estar librando su propia batalla psicológica en medio de este caos geopolítico. Efectivamente, el panorama de Bitcoin a fecha de 20 de febrero de 2026 es, desde la perspectiva del análisis técnico, una olla a presión a punto de encontrar una válvula de escape. Quien observe la acción del precio notará una consolidación en el nivel de los $67.411. Un nivel crítico tras las últimas semanas. Claro, el contexto es fundamental aquí. Venimos de una corrección severa tras acariciar la barrera de los $97.000, encontrando un suelo temporal en los $59.930. Ahora mismo el activo está atrapado. Se enfrenta a un muro de órdenes de venta, una resistencia férrea, en las franjas de los $69.500 y los $72.000. Romper eso requiere capital serio. Requiere un volumen institucional masivo, sin duda. Si fracasa en ese intento, el soporte vital que separa una consolidación de una capitulación mayor se ubica en los $65.500. Si ampliados el foco a la estructura macroeconómica, el sesgo del riesgo sigue apuntando a la baja. El capital institucional está a la espera de una resolución, o el desenlace del ultimátum a Irán o el veredicto sobre la ley Clarity en Estados Unidos. Esa misma disrupción de modelos tradicionales que observamos en Wall Street y Washington la estamos presenciando de manera muy física y palpable en la reconfiguración de ciertos estados soberanos. Cambiando de latitud. Cambiando drásticamente. Si giramos el foco hacia Centroamérica, el caso de El Salvador exige un análisis riguroso, desprovisto de pasiones políticas, centrado puramente en las métricas de seguridad y tecnología. Que son las que al final mueven la aguja económica. Exactamente. Los reportes oficiales del gobierno marcan un hito estadístico asombroso. 16 días consecutivos del mes de febrero, sin un solo homicidio registrado. Un dato histórico para el país. Y en paralelo, mostrando una operatividad estatal de otro nivel, las autoridades salvadoreñas han ejecutado la mayor incautación de estupefacientes en la historia de su costa pacífica. Han interceptado un buque de bandera africana que transportaba 6,6 toneladas de cocaína. Curiosa coincidencia con la cifra de los billones de los bancos, por cierto. Sí, 6,6, el número del día. Esas cifras de seguridad son innegables. Pero la pregunta pertinente, desde el análisis económico, es ¿cómo se capitaliza ese control territorial?
La pacificación de un país no es rentable a largo plazo si no atrae capital productivo. Ni modernización de infraestructuras. Exacto. Y ahí es donde entra la variable tecnológica. La respuesta a cómo están monetizando esa estabilidad se vio claramente durante la cumbre AI Impact Summit 2026 en Nueva Delhi. En ese foro internacional, el director ejecutivo de una de las mayores empresas tecnológicas mundiales, en concreto la de los grandes motores de búsqueda, puso como referente global a la aplicación salvadoreña DoctorSB. Eso llamó muchísimo la atención en los mercados tecnológicos. No es para menos. Explicó detalladamente cómo la integración de inteligencia artificial está facilitando diagnósticos y estructurando tratamientos para miles de ciudadanos que, históricamente, vivían al margen de cualquier cobertura médica. La reacción gubernamental fue inmediata. El presidente Nayib Bukele utilizó sus redes sociales para declarar que esto es solo el inicio de lo que calificó como la construcción del mejor sistema de salud pública del mundo. Independientemente de la retórica política, es un cambio de paradigma. Totalmente. Estamos hablando de un país en vías de desarrollo exportando modelos de gestión de salud algorítmica. A pesar de ello, el prestigio en cumbres tecnológicas y las aplicaciones de IA no sostienen por sí solas el tejido laboral de un país. Ya, hace falta más. Claro. La narrativa de la innovación debe tener un reflejo en la economía tangible, en la velocidad de circulación del dinero a nivel de calle. Y los informes financieros que revisamos muestran precisamente ese traslado de valor. Un dato revelador es el impacto de la industria del entretenimiento. Una reciente gira de conciertos internacionales logró inyectar cerca de $110 millones directamente en la economía local salvadoreña. Eso es una inyección de liquidez masiva para un país de ese tamaño. Masiva. Esa magnitud de gasto en hotelería, logística y consumo minorista es inviable en una nación que no puede garantizar la integridad física de los visitantes y ciudadanos. Y supongo que ese capital, el que genera la estabilidad, también se está dirigiendo hacia proyectos de mayor calado estructural, proyectos que modifiquen permanentemente la geografía económica del país. Exacto. El consumo derivado del ocio es un síntoma, pero la inversión pública es el verdadero motor. El mejor exponente actual es el desarrollo del Metrocable en San Salvador. La línea de transporte por cable aéreo. Esa misma. Hablamos de una red diseñada con una capacidad para movilizar a 7.000 pasajeros por hora. El plazo de ejecución es de apenas 18 meses. Pero el detalle verdaderamente disruptivo, desde el punto de vista de la economía laboral, son los horarios. El sistema está proyectado para iniciar sus operaciones diarias a las 3 de la madrugada. A las 3 de la mañana. Eso es adelantarse al ciclo del sol. Es que esto no es un detalle menor. Es una reestructuración absoluta de la movilidad urbana que se adapta a las verdaderas dinámicas de la fuerza productiva. Reduce drásticamente los tiempos de desplazamiento y aumenta las horas productivas útiles del ciudadano promedio. Es la modernización acelerada de una infraestructura emergente. Ahora bien, mientras vemos estados rediseñando su futuro operativo desde cero en Centroamérica, en otras latitudes estamos siendo testigos de la fractura pública de las instituciones más antiguas y herméticas del planeta. Y esto nos lleva a Londres, ¿verdad? Nos lleva directamente al Reino Unido, a un evento que, desde una perspectiva histórica, ha sacudido a Europa en las últimas horas. Se ha confirmado formalmente el arresto del hermano del rey Carlos III, coincidiendo, de manera casi poética, con su 66º cumpleaños. Un regalo de cumpleaños bastante amargo. Ya te digo. Para que la audiencia dimensione el peso de este acontecimiento, la monarquía británica no enfrentaba el arresto penal de un miembro de este rango en la línea de sucesión desde la caída del rey Carlos I hace casi 4 siglos. Un evento que desembocó en una guerra civil. Estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Ni más ni menos. En este caso, el actual monarca ha mantenido una distancia profiláctica muy calculada, emitiendo un comunicado sobrio afirmando que la ley debe seguir su curso. La caída en desgracia de una figura real genera portadas y mucho morbo, está claro. Por el contrario, lo que requiere un escrutinio profundo no es el allanamiento en sí, sino la vulnerabilidad estructural que lo provocó. Bueno, el operativo fue de película. Incluyó 11 horas de detención e interrogatorio, seguidas del registro exhaustivo de su antigua mansión de 30 habitaciones en los confines del Castillo de Windsor. Pero como dices, la orden judicial no surge del vacío.
Está cimentada en una filtración sin precedentes de más de 3 millones de páginas de documentos desclasificados provenientes de tribunales en Estados Unidos. Estos archivos exponen detalladamente su vinculación, sostenida en el tiempo, con un conocido delincuente sexual internacional ya fallecido. Y ahí está el matiz. El foco mediático evidentemente se centra en esa relación personal y en los delitos de índole sexual asociados a esa red. Pero la vertiente institucional o financiera que justifica un despliegue legal de esta magnitud en suelo británico es otra. ¿Cuál es el cargo formal entonces? El cargo central por el cual está siendo procesado es mala conducta en un cargo público. Y aquí es donde entra el concepto de la monetización ilícita del acceso al Estado. El acusado ejerció como enviado comercial especial del Reino Unido durante una década, entre 2001 y 2011. La investigación se centra en correos electrónicos específicos del año 2010. Los peritos informáticos descubrieron que, desde esa posición de privilegio, compartió de forma encubierta informes comerciales gubernamentales altamente clasificados con este financista convicto. Pero, para entender la gravedad, ¿de qué tipo de información comercial estamos hablando para que constituya un delito de Estado de tal envergadura? Información que vale miles de millones en los mercados de capitales. Los correos contenían inteligencia comercial sobre visitas de Estado a Hong Kong, Singapur y Vietnam. Aún más grave, incluían datos estratégicos sobre futuras adjudicaciones y oportunidades de inversión vinculadas a la reconstrucción de la provincia de Helmand en Afganistán. ¿Entregar eso a un actor privado? Proveer a un actor privado acceso adelantado a licitaciones de reconstrucción gubernamental en una zona de guerra es, en la práctica, entregarle una ventaja financiera incalculable. Esto trasciende el escándalo social. Es la presunta externalización y venta de secretos de Estado y capital informativo. Lo cual nos deja una lección escalofriante sobre la arquitectura digital. Un servidor de correo electrónico del año 2010 tiene hoy la capacidad forense de demoler a un miembro de la Casa Windsor en 2026. La amnesia institucional ya no existe. El pasado siempre vuelve en formato de metadatos. Secretos de Estado saliendo a la luz. Debemos abordar una serie de eventos recientes que directamente desafían los límites de la realidad consensuada. Las instrucciones que emanan de la Casa Blanca en los últimos días tienen un tinte insólito. ¿Te refieres a la orden ejecutiva sobre los fenómenos aeroespaciales, imagino? Así es. Una directriz presidencial sin precedentes en la historia de Estados Unidos ha ordenado al secretario de Defensa la desclasificación absoluta y publicación de todos los archivos retenidos por el Pentágono relativos a ovnis y fenómenos aéreos no identificados. Una medida histórica. Histórica y apresurada. Lo más alarmante es el plazo impuesto, de 10 a 15 días. Todo esto se produce en un clima de tensión política doméstica, enmarcado por acusaciones cruzadas con un expresidente sobre quién fue el responsable original de filtrar información altamente sensible sobre inteligencias no humanas. Más allá de las implicaciones sobre si hay vida extraterrestre o no, el análisis institucional de esta desclasificación es fascinante. Durante décadas, el Pentágono ha utilizado el secreto en torno a estos fenómenos para justificar la opacidad de presupuestos militares masivos y programas de desarrollo armamentísticos clasificados. Cajas negras del presupuesto. Exactamente. Obligar a la estructura de defensa a abrir esos archivos en 15 días es arrebatarles el monopolio de la información tecnológica y someter a la inteligencia militar a una auditoría pública forzosa. Es una pérdida brutal de control narrativo por parte del aparato del Estado en Estados Unidos. Y esa pérdida de control narrativo, esa sensación de que las normas establecidas se están disolviendo a un ritmo vertiginoso, tiene un reflejo sociológico que está saturando los sistemas legales y médicos a nivel internacional. Sí, he visto los informes sobre esto. Es un tema complejo. Muy complejo. Los informes destacan el auge innegable de la comunidad Therian. Son individuos que experimentan una identificación psicológica profunda y genuina con especies animales. Esto ha dejado de ser un nicho de foros de Internet para convertirse en un desafío jurídico tangible. En el Congreso de México, por ejemplo, ya se debaten iniciativas formales para modificar las leyes laborales y civiles con el fin de penalizar la discriminación contra este colectivo. Aún así, las legislaciones progresivas colisionan violentamente con los marcos de responsabilidad civil y científica. El caso que reportan desde Costa Rica ilustra esta fricción a la perfección. Colegios de médicos veterinarios se enfrentan a un dilema legal y ético tremendo. Negándose a prestar servicios.
se niegan a prestar servicios clínicos a individuos que exigen diagnósticos o tratamientos propios de la medicina animal. Hablamos de peticiones como vacunas contra el moquillo para personas. Pero desde tu punto de vista, ¿qué implicaciones legales tiene esto, más allá de lo puramente anecdótico o viral? Implicaciones inmensas. Si un veterinario acepta tratar a un paciente humano que se identifica como animal y hay una negligencia médica, ¿qué seguro de responsabilidad civil cubre esa práctica? Las pólizas de mala praxis están diseñadas bajo definiciones biológicas estrictas. Las instituciones médicas, los parlamentos y las aseguradoras carecen de protocolos para asimilar crisis de identidad colectiva que fracturan la ontología legal básica. Es un test de estrés extremo para la burocracia civil. Llegados a este punto, al observar el panorama completo de los informes y análisis que hemos desplegado hoy, emerge una dicotomía brutal. Presenciamos un mundo fracturado. Totalmente polarizado. Por un lado, una vanguardia hipertecnológica que avanza sin frenos, inteligencias artificiales asumiendo la carga de la salud pública en Centroamérica, activos digitales descentralizados forzando a la Casa Blanca en Estados Unidos a legislar de emergencia, y ultimátums presidenciales para desclasificar inteligencia aeroespacial histórica. Y paralelamente, observamos el desmoronamiento acelerado de arquitecturas de poder centenarias. Vemos la diplomacia tradicional fallando ante la consolidación de nuevos bloques de comercio sancionados por Estados Unidos. Vemos a la monarquía británica enfrentando el peso de la justicia penal por el mercadeo de información confidencial extraída de viejos servidores. Y a los sistemas legales estatales colapsando al intentar regular redefiniciones identitarias que la biología y el derecho sencillamente no tenían previstas. Es un colapso de la normalidad. Es imperativo para cualquiera que preste atención a la actualidad comprender que los grandes eventos ya no ocurren de forma aislada. La detención de una figura real no es prensa del corazón, es una advertencia sobre la permanencia de la huella digital en los flujos de inteligencia. Una aplicación de diagnóstico médico en el móvil no es solo innovación, es la reasignación de presupuestos estatales a corporaciones tecnológicas globales. Todo evento es un engranaje en la redistribución del poder y el capital. Sin duda, y por ello, tras haber analizado desde la liquidez amenazada de la banca tradicional hasta los tribunales de Londres y los despachos diplomáticos en Moscú, resulta indispensable dejar planteada una última reflexión. Una interrogante que surge de conectar los extremos de la información de hoy. Adelante con ello. Si tenemos evidencia empírica de que unos simples correos electrónicos de inteligencia comercial, redactados en el año 2010, poseen la letalidad jurídica suficiente para provocar un allanamiento y un arresto histórico en los terrenos del Castillo de Windsor en pleno 2026, y si consideramos de forma simultánea que una tecnología financiera, vista hace una década como un simple ensayo criptográfico, hoy proyecta un riesgo cuantificado en 6,6 billones de dólares, capaz de drenar un tercio de los depósitos bancarios de la principal economía del mundo, la pregunta que exige respuesta para quien nos escucha es: ¿qué otras instituciones legendarias, percibidas hoy como intocables o demasiado grandes para caer, se encuentran operando ciegamente sobre una falla geológica de datos acumulados? ¿Qué otros secretos de Estado, modelos de negocio obsoletos o alianzas inconfesables están simplemente a la espera de que el inexorable reloj de la memoria digital los exponga y los arrase por completo? La fragilidad del presente no reside en las armas del futuro, sino en los registros imborrables del pasado. Es ahí donde se están escribiendo las verdaderas sentencias que moldearán la próxima década. Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.